Damos inicio a nuestro tercer episodio de ciclos de charlas de diseño 2020, organizados por el área de diseño del Instituto Profesional Santo Tomás. Doy las palabras de bienvenida de nuestro director nacional del área, el señor Gonzalo Aranda, quien agradece su participación, y en especial a nuestros alumnos, profesores, titulados y comunidad de diseño Santo Tomás en general. En el día de hoy nos acompaña Sandra Conejero, diseñadora e ilustradora chilena, quien dará la charla Diseñar, Ilustrar y Amar. Les comento que pueden dejar sus preguntas por el chat, deben colocar su nombre y además mencionar de qué ciudad nos están escribiendo. Les cuento que Sandra ha expuesto sus trabajos en Chile, Argentina, Colombia, México y Polonia. Ha participado en el sexto catálogo iberoamericano de ilustración, el catálogo Latin American Illustrator, y la cuarta versión del 3x3 Magazine Ilustración Show. También ha sido premiada con un perro de plata en el octavo Salón de Imagen Palabras Bogotá y fue finalista en la Bienal de Diseño Perú en el año 2019, categoría Ilustración Digital. Actualmente se dedica a la docencia y es parte de nuestro equipo docente y trabaja ilustrando de manera independiente para editoriales, agencias y ilustraciones. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, muy honrada y feliz. Nosotros también te agradecemos que estés participando y que puedas contarle a nuestra comunidad tu experiencia y cómo ha ido evolucionando tu ilustración. Cuéntanos, Sandra. Ya, bueno, primero los voy a saludar a todos, agradecerles el tiempo y la atención para la charla que vamos a compartir hoy día. Agradecerle al área de diseño Santo Tomás que me ha invitado, de verdad es un honor poder compartir mi experiencia con ustedes, así que vamos a compartir la charla y en el fondo les quiero contar cómo ha sido mi camino desde el diseño hasta la ilustración y cómo me he convertido en una ilustradora feliz. Y es lo que yo quiero que ustedes también puedan ver, entender y aplicar para su carrera. Así que vamos con la presentación. Ya. Bueno, como les comentaba Amanda, yo soy diseñadora de profesión y me he dedicado desde que salí de la universidad a concretar este sueño de ser ilustradora. Entonces, he decidido contarles este camino utilizando el título de nuestra charla, que es Ilustrar, Diseñar, Amar, pero lo he ordenado de forma tal que ustedes entiendan cómo me he ido enamorando de esta profesión y cómo hoy puedo decir que amo lo que trabajo y trabajo en lo que amo. Esta soy yo. En mi periodo de tercer año de diseño de la Universidad Católica, estaba un poco perdida respecto a los encargos que tenía. Si bien a mí me gusta mucho el diseño, me gusta mucho ser diseñadora, en ese momento me vino la famosa crisis de tercer año y en la escuela donde yo estudiaba es una escuela que enseña diseño integral, entonces no solo veía diseño gráfico, sino que también tenía que ver diseño industrial, diseño de indumentaria, etc. Y la verdad que habían cosas que no me satisfacían del todo. Entonces estaba yo, en realidad sí era yo, cuando tenía 21 años, en tercer año de diseño, y un día caminando por los pasillos del campus, me encontré con esto, que decía taller de ilustración. Ustedes dirán, pero la loca, ¿cómo lo tiene todavía? Bueno, lo tengo porque me lo robé. Me lo robé porque lo encontré tan distinto a lo que yo había visto. Primero me llamó la atención el concepto de ilustración. Si bien yo estaba estudiando diseño y teníamos cursos de diseño gráfico y ya estaba en tercer año, la palabra ilustración la habíamos visto muy al pasar. Entonces yo no tenía mucha claridad respecto a lo que significaba. Un taller de ilustración, es un taller de dibujo, es un taller de pintura, y me llamaba mucho la atención ese perro que ustedes ven ahí, con esas perspectivas, con esas patas raras, y sin embargo,
yo seguía viendo un perro animoso y muy, muy gracioso, entonces yo quise saber qué es lo que había atrás de todo esto. Y la verdad que ustedes saben que cuando uno está estudiando, el tiempo es un bien escaso, pero aún así me pareció tan interesante todo que dije, ok, voy a regalarme la oportunidad y voy a tomar este taller de ilustración. Este era un taller extra programático, me refiero, era parte de las clases, uno lo tomaba como en horario fuera de clase, entonces significaba una carga extra a todos los cursos que yo ya tenía. Cuando yo tomé el taller de ilustración que lo dictaba Paloma Valdivia, que es una ilustradora chilena, aprendí lo que era esta disciplina, aprendí lo que significaba poder plasmar con una imagen un concepto o una idea de forma pictórica, utilizando distintas técnicas, utilizando también distintas formas de conceptualizar, y yo la vi tan feliz siendo ilustradora, que yo dije, yo quiero ser igual de feliz que ella, y quiero aprender esta disciplina desde el diseño. En el fondo vi una rama dentro de este árbol gigante que es el diseño y el diseño gráfico, donde yo podía finalmente dedicarme y ponerle toda la pasión que yo tenía ahí como guardada y que en tercer año de diseño todavía no sabía muy bien cómo enfocar. Entonces quedé tan feliz que dije, voy a ser ilustradora. Y estaba así, pero empecinada, en cuarto, quinto año, a ser ilustradora, y la verdad que cada vez que se lo contaba a alguien, me miraban como esas señoras ahí, porque como, ¿qué es ser ilustrador? ¿Hacer monos? Te vas a morir de hambre haciendo monos, porque eso es lo que te dice la gente cuando uno dice que es ilustrador. Es más, estamos hablando que esto fue el 2004, 2006, porque hoy en día si uno dice, quiero ser ilustrador, la gente sabe algo. En ese momento tú tenías que explicar un poco qué era ser ilustrador. Pero me daba lo mismo. Yo estaba tan contenta de haber descubierto esta disciplina que dije, démosles nomás, y comencé a hacer mis primeros trabajos. Entonces, si alguno de ustedes ha curioseado en mi trabajo, se darán cuenta que hay un largo camino entre estos, que son los primeros, y los que estoy haciendo ahora. Por cierto, perdón, este que yo hice acá fue mi primera ilustración, que fue había que ilustrar la Caperucita Roja, y yo ilustré el lobo aquí comiéndose a la chiquilla. Entonces, después de eso, yo empecé a autogestionar en mis primeros proyectos, que finalmente eran trabajos para mis compañeros de diseño, que en la escuela que nosotros estábamos nos permitían, por ejemplo, delegar ciertas partes del proyecto de título, entonces uno podía hacer que otra persona hiciera las ilustraciones, por ejemplo, y ahí aparecía yo y les hacía las ilustraciones porque necesitaba un encargo, necesitaba que alguien me pidiera hacer algo. Y ellos me pagaban con lápices, con cafés, con almuerzo, porque por supuesto uno nunca tiene plata cuando está estudiando. Pero a mí no me importaba porque yo quería tener proyectos que pudiera mostrar. Entonces, uno de mis profes, que después seguí tomando taller de ilustración, me habló por primera vez del concepto del blog. Estamos hablando del 2007 ya a estas alturas, donde estaba recién entrando Facebook, no con mucha fuerza, y los blogs estaban en boga, era lo máximo, era el Instagram de la época. Entonces yo tomé todos estos autoencargos que había hecho y los puse en este blog, y le conté, pero a todo el mundo, al que se me cruzaba, le contaba, oye, tengo un blog, tengo un blog, tengo un blog. Entonces, a todo el mundo, a mis compañeros, a mis ex profesores, a la gente que iba conociendo en el camino de la disciplina del diseño, a todo el mundo le conté que tenía un blog y les mandaba la dirección por correo, etc. Fue tanta mi insistencia, como pulga en la oreja, con que tenía un blog, que dicen que cuando uno lo quiere, lo consigue finalmente. Bueno, una profesora y me avisó que estaban necesitando ilustradoras para el Ministerio de... En ese tiempo se llamaba, el que es ahora el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Planificación, el MIDEPLAN. Y entonces ella me avisó que estaban buscando ilustradores y para que yo fuera a la entrevista. Y entonces así, luego de mi insistencia, luego de estos clientes que eran mis compañeros, que yo subí ilustraciones al blog, aparece mi primer cliente real. Y apareció la opción de hacer este libro para el gobierno. Fue un primer proyecto que fue potente,
porque era un libro que se regaló a los jardines. No me acuerdo cuántas copias hicieron, pero fue un proyecto bien grande que fue con otros libros también. Entonces yo lo diseñé y lo ilustré. Y para mí fue un espaldarazo, es decir, partí como comillas con el pie derecho porque mi primer cliente real fue un libro y fue más encima para el gobierno en el sentido que iba a llegar a mucha gente. Y tenía también una connotación social que para mí siempre ha tenido mucho sentido en mi trabajo. Entonces yo estaba realmente en llamas. Yo dije, yo de aquí soy una ilustradora rockstar y voy a ganar mucha plata y voy a ser muy feliz. El tema fue que, esto fue el 2009 ya, salió el libro y entonces yo tuve toda esa energía de decir, esto es posible, es decir, yo me hice un blog, hice proyecto y me sale un proyecto, esto es real, es decir, vi una pequeña luz al final del camino. Y ahí comienza entonces mi camino para ser ilustradora. Ya cuando se concreta ese proyecto, yo digo, yo voy a ser ilustradora, pase lo que pase, yo quiero ser ilustradora y voy a tomar mis herramientas que aprendí desde el diseño para aplicarlas a la ilustración. Es decir, yo jamás he negado que soy diseñadora, yo soy diseñadora e ilustradora, pero dentro de este ámbito del diseño yo escogí este camino. Entonces fue, por un lado, muy bonito, como les cuento, porque empezaron a aparecer los primeros trabajos reales, y ahí viene el gran pero, que no sabía cuánto cobrar. No sabía cuánto cobrar y no tenía a quién preguntarle. Entonces les comparto estas imágenes que las encontré hace un tiempo, que me parecen muy graciosas. Serán de los años 60, que habla de aprender a dibujar. Dice, no importa su edad, gana dinero mientras aprende, miles de oportunidades para hombres y mujeres. Y acá en este dice, las oportunidades son agencia de publicidad, sindicato de historieta, editores, estudios de cine, dibujos animados, talleres gráficos, propaganda gráfica, y nombra una serie de beneficios, ¿cierto? Que uno puede dibujar desde su casa, aprende a dibujar desde su casa. Esto finalmente termina siendo un poco una caricatura literal de lo que la gente entiende un poco por la profesión de ser ilustrador. Porque si bien es cierto, tengo una ventaja comparativa respecto a que yo trabajo desde mi casa, como estaba recién partiendo un poco la disciplina, no recién partiendo, me refiero, llevaba muy poco que había vuelto, 10 años más o menos cuando yo empecé, no tenía quien preguntarle cuánto cobrar. Y eso es un gran pero, sobre todo en los ilustradores nuevos, en los diseñadores que están recién saliendo del campo laboral, porque tenía mucho trabajo, pero ganaba muy poca plata, porque no sabía cuánto cobrar. Hacía mi trabajo completamente con técnicas tradicionales, con acrílicos, con pincel, me demoraba días en hacer una ilustración, por lo tanto trabajaba mucho para poder llegar a las fechas límites de las entregas, pero no estaba ganando lo suficiente. Entonces fueron muchos años de, comillas, caídas respecto a entender cuánto tenía que cobrar, valorar mi tiempo para poder finalmente empezar a seguir haciendo proyectos que me permitieran vivir de esto, ¿ya? Y ahí es donde empiezo a entender también el beneficio de empezar a mezclar técnicas y ya empiezo a mezclar cosas hechas a mano con el computador. Como por ejemplo en esta ilustración hay técnicas de acuarela atrás y empiezo a mezclar un poco el dibujo y después lo ensamblaba todo como un rompecabezas en el computador. Y eso me permitió manejar mejor el tiempo y fueron apareciendo ya los proyectos más grandes también y yo de a poco empecé a valorar mi hora de trabajo y a cobrar algo que me pagara lo que yo estaba gastando y que también me permitiera ahorrar, porque yo en esos momentos, luego de ya llevar 3 años ilustrando, era solo deudas. Y así empecé mi camino de exploración de técnica mixta. Empezaron a aparecer las pegas de revista, mucho trabajo en revista. Trabajaba, por ejemplo, para la revista Para Ti, que es una revista de moda femenina que ya no existe acá en Chile, pero hacía eso, las partes de las historias de amor para la edición de febrero. También trabajaba para esta revista que hacía recetas y me tocaba cada mes ilustrar una receta. Volvía de nuevo a la revista del corazón, aparecían libros para fundaciones y era mucho, mucho trabajo, pero yo estaba buscando en el fondo mi camino. Y mientras más trabajo hacía, más clientes aparecían, porque nunca dejé de lado el tema del blog. Y cuando apareció Facebook, yo emigré a Facebook y ahí empecé a subir mis trabajos. Entonces, por ejemplo,
apareció este cliente que es la municipalidad y pude hacer este pendón, que lo que uno siente cuando ve sus ilustraciones de 2 metros de alto es una cosa inexplicable. Pude hacer un libro donde yo ilustré la portada, ilustré el interior, ya tenía otra calidad gráfica, me dieron completa libertad en cuanto a los colores, yo ya manejaba mucho mejor la técnica porque había practicado mucho, ya llevaba mucho tiempo practicando. Descubrí una tienda en Estados Unidos donde yo podía mandar mis ilustraciones y ellos hacían productos, y también empecé a entender cómo funcionaba el tema de la ilustración. Ustedes tienen que estar siempre vigentes. Entonces, aunque yo hiciera muchos trabajos, de pronto los clientes se olvidan que uno existe. Entonces yo utilizaba la época de Navidad, Año Nuevo, para mandar una tarjeta a mis clientes de saludos. Y ahí yo todos los años mandaba una técnica, era como para decirles, oye, estoy haciendo esto, miren, estoy probando esta técnica. Y por ejemplo, este saludo del 2013 sirvió para que la revista Para Ti viera el saludo y me pidiera una colección de ilustraciones para un número con esa técnica. Entonces, si bien es cierto que muchos clientes aparecieron sin saber cómo, yo también fui sembrando pequeñas flores de proyectos que en un minuto empezaron a dar sus frutos porque los clientes se daban cuenta que yo estaba probando nuevas técnicas que en la revista se valora mucho. Y aparecieron cosas increíbles, como por ejemplo que un día me llegó un correo de una fundación de literatura infantil en... Por supuesto, cuando uno lee eso, uno piensa que es una estafa y que debería estar en el correo de spam y que qué hace esto aquí, y no entendía mucho. Y me invitaron a mandar mis trabajos para hacer una exposición infantil. Este es el póster, el afiche. Por supuesto yo no entiendo nada, solo que ahí está mi nombre, Sandra Conejeros. Y no fue hasta cuando me mandaron las fotos de mi trabajo expuesto en la librería. Aquí están los niñitos polacos viendo mis ilustraciones, la televisión polaca grabándolo, que en el fondo entendí también la potencia que tienen las redes y que tiene Internet, y que yo desde mi escritorio en Santiago de Chile podía hacer estas ilustraciones que pasaban continentes y que se iban al otro lado del planeta para que niños pudieran ver un lenguaje universal como es el de las imágenes, y que podían entender lo que yo trataba de plasmar con imágenes en un idioma hablado que yo ni siquiera entendía y ellos tampoco entendían español. Entonces, eso también significó que yo me atreví a empezar a ver mi trabajo como un objeto de exposiciones. Por ejemplo, acá una exposición en la biblioteca que eran unas gordas, que se llama Calzón Quitado, y ahí están copuchenteando, sacándose los calzones, las gordas. O esto que fue una exposición en una galería acá en Santiago, de la Frida Kahlo, y que después se fue a Ecuador. Y entonces también yo no viajo, pero viaja mi trabajo. Entonces esa es una oportunidad que Internet y que este tipo de trabajo que uno puede hacer desde la casa se valora mucho en el fondo, que tu trabajo pueda viajar y que uno lo pueda hacer desde cualquier parte del planeta. Y también ciertas cosas que a uno le van llenando un poco, es un poco vanidad, pero se los muestro para que no por sobrarme, sino para que vean cómo pequeñas cosas finalmente a uno lo van poniendo en el mapa, porque ustedes tienen que hacer ruido para que los vean, ¿ya? Uno no puede ser un excelente diseñador y estar en su casa sin que nadie lo sepa. Y aparecieron las primeras entrevistas, por supuesto la más orgullosa era mi madre, así que feliz de darle una alegría, las primeras entrevistas en papel cuché, me sentía como Luis Miguel, pero, pero siempre dejando en claro que ha sido un camino que me ha costado, pero que he ido cada vez sembrando, porque sé que uno va sembrando hoy y en un par de años empieza la cosecha. Hacer talleres para niños, por ejemplo, ir a dar charlas a colegio, era algo impensado para mí, y los libros que ilustraba me lo han permitido. Ir a dar charlas a la Biblioteca de Santiago, frente a expertos en literatura también. Y fui un día a comprar al supermercado pan y me encuentro con estas cajas que yo había ilustrado para unos maceteros ecológicos. No lo sabía, no sabía que ya estaban en producción ni nada, entonces imagínense mi emoción cuando voy por el pasillo ahí de los aceites y de pronto, chun, veo estas cajas ilustradas. Yo no tengo hijos, pero siento que mis ilustraciones son un poco parte de mí y que se van. Y que cuando las veo expuestas, cuando veo que alguien ve un libro, que toma estos productos, de verdad es parte de mí que se va en los productos,
porque se va parte de cómo conceptualizo, se va la visión que yo tengo del mundo, se va la forma en la que yo veo a los humanos y cómo los dibujo, los colores, las texturas, etc. Y, por ejemplo, acá me invitaron a hacer una exposición para los 150 años del libro Alicia en el País de las Maravillas, y fue una exposición en gran formato. Entonces, por primera vez, pude ver mi trabajo a gran escala, que fue en la biblioteca de Puente Alto. Entonces, esto que nació en mi computador, de nuevo, en el centro de Santiago, finalmente se pudo imprimir gigante, porque tenían 6 metros de largo por 3 metros de alto, y estuvieron ahí varios meses acompañando a los niños. Participar de fundaciones como Integra o de textos escolares. En el fondo, ya a estas alturas yo podía diversificar mis clientes siempre manteniendo el estilo. Y aparece al final de este capítulo... dime. Sandra, mira, es que nos están preguntando de Valdivia, de la sede de Valdivia. Juan nos hace la pregunta: ¿cómo se puede perfeccionar, cómo puede confiar en mi poco talento y cómo lo puedo perfeccionar? En el fondo, si les podría dar un consejo a los chicos que quieren saber cómo pueden mejorar la técnica de la ilustración. Práctica. No hay otro camino. Quizás alguno de ustedes puede ser Leonardo da Vinci, pero las posibilidades de que haya un genio del dibujo son muy, muy pocas. Entonces, la mayoría de nosotros tiene que trabajar, como dice el dicho, 90%, y el 10% es talento nomás. Entonces, trabajar. O sea, si no te sale bien un dibujo como tú quieres, practícalo hasta que te resulte. Y si eso significa que tienes que hacer el dibujo 30 veces, vas a tener que hacerlo 30 veces. No por lo que digan los demás, sino porque tú vas a llegar a un punto en que vas a estar conforme con tu trabajo. Y otra de las consultas que nos hace Matías, referente a lo que tú explicabas sobre cómo partiste con tu blog y después ya potenciando tus trabajos, él te pregunta: ¿alguna forma de potenciar y visibilizar nuestras ilustraciones al mundo, aparte de publicitarlas? Sí, pueden participar en concursos, que es justo lo que les iba a contar en el capítulo que viene. Los concursos son una muy buena fuente de visibilización también, aparte de las redes sociales. Primero, porque a uno le dan un encargo acotado, y segundo, porque a uno le va generando ya como la práctica de hacer un encargo, y si quedas seleccionado, significa que más gente de otros lugares puede empezar a conocer tu trabajo. Ok, y como última pregunta nos hace Gabriel, nos dice: ¿cuáles son las dificultades de ser ilustrador? ¿Cómo tú podrías calificar cuáles son esas dificultades? A ver, desde el punto de vista creativo, yo creo que el tema de la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco, cuando uno tiene que partir un proyecto, y cómo lo parte, uno tiene que buscar siempre un foco de inspiración, y eso no lo puedo decir yo. Cada uno tiene algo que lo inspira o que le ayuda a estar creativo. Cuando uno es ilustrador independiente, tiene que también ser ordenado con los tiempos, ponerse una estructura de trabajo, porque es súper, ¿cómo se dice?, atractivo quedarse en la cama hasta las 12 del día si no tenías un jefe que te esté llamando a las 9 de la mañana, pero tú eres tu propio jefe. Entonces, cuando uno quiere finalmente ser ilustrador profesional, aunque sea independiente, hay que ponerse un horario, hay que ponerse límites de trabajo también, y tomárselo como una profesión, porque eso es lo que es. Claro, y una forma de potenciar la profesión es a través de los concursos, como nos iba a contar sobre los concursos que has participado. Sí. Ya. Cuando yo había pasado todo esto que ya les he contado, yo en el fondo ya había logrado, comillas, ya podía mantenerme de mi trabajo, ya habían pasado los primeros años de penurias económicas, pero y ya había logrado lo que les digo, había empezado a exponer, habían empezado a aparecer los primeros trabajos más grandes, y me atreví a mandar mi trabajo a estos 2 concursos, al Catálogo Iberoamericano de Ilustración, por anotarlo, porque todos los años se hace y siempre la convocatoria termina en abril, es gratuito, y el Latin American Ilustración, que es un catálogo de Estados Unidos,
ese es pagado, hay que pagar como, creo que $20, no me acuerdo, por participar. Se van a encontrar con que la mayoría de los catálogos extranjeros son pagados, no es una novedad. Bueno, el asunto es que me atreví a mandar los trabajos. Era la primera vez que mandaba los trabajos a ambos concursos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Este trabajo que yo había hecho a 2 tonos, yo trabajaba ya con color a 2 tonos, quedó seleccionado en el catálogo iberoamericano, que es un catálogo bien importante a nivel de ilustración iberoamericana. Quedó seleccionado, ese es el proyecto, y estuvo expuesto en la Feria de Guadalajara, en México. Yo voy a ser súper honesta, yo cuando supe que quedé seleccionada, después de una emoción y una alegría gigante, pensé, suerte de principiante, ¿ya? Nadie me lo dijo, yo dije, suerte de principiante. Un mes después, o creo que fue cerca de 2 meses después, me avisan que esta ilustración, que es otra técnica, se dan cuenta, es otra técnica, otra cromática, había quedado seleccionada para aparecer en el catálogo impreso del Latin American Illustration. Comillas, el Latin American Illustration es la versión latina del American Illustration, que es un catálogo que lleva como 30 versiones en Estados Unidos, que es súper potente. Y esta versión es solo para latino. Y entonces también quedó seleccionada. Y yo me digo, segunda suerte de principiante. Y ahí, la gente cercana a mí tuvieron la valentía de decirme, córtala. O sea, uno no puede tener 2 veces suerte de principiante. Son 2 proyectos distintos, son jurados distintos, empieza a ver tu profesión como lo que es. Y ahí me di cuenta que yo estaba como floreciendo dentro de todo este capullo que significaba ser ilustradora, y viene el capítulo de amar el trabajo que uno quiere. Y aparece la famosa pregunta, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo tengo un estilo? ¿Cómo diferenciarme de los demás? Aquí ustedes pueden ver a todos mis primos, todos iguales, y finalmente de pronto uno se deja seducir, ¿cierto? Por el tema de cuál es la ilustración que está de moda, y uno termina haciendo lo que está de moda. Yo no encuentro que sea malo hacer lo que está de moda, siempre y cuando uno sea fiel también a que tiene un estilo, porque las modas son pasajeras, y una profesión no. Por lo tanto, ustedes pueden aplicar ciertos conceptos a lo que está de moda, pero tienen que ir buscando su propio camino. Y una forma para encontrar el camino es no compararse con el otro, porque uno tiene que mirar los trabajos de los ilustradores que uno admira, admirarlos, disfrutarlos, pero no compararse, porque somos todos distintos y todos tenemos un lenguaje gráfico distinto. A mí no me gusta mucho la palabra estilo, prefiero lenguaje gráfico, porque es la forma en la que nosotros tomamos la gráfica y la ponemos al servicio de la ilustración. Entonces, no se comparen, disfruten del colega, pero no se comparen, porque cuando uno se compara solo ve lo negativo. Cuando uno empieza a apreciar el trabajo del otro, uno también empieza a ver las cosas positivas en el trabajo. Y ahí llega esta fase, que gracias a mis amigos que estuvieron ahí me lo dijeron, cuando uno empieza a amar y a respetar su trabajo. Yo siempre digo que soy pintamonos, pero más allá del hecho de ser pintamonos, yo soy una ilustradora independiente profesional. Este es mi trabajo, lo respeto, lo amo y lo quiero como tal. Y por lo tanto, también tengo que ser responsable respecto a yo irme colocando nuevos proyectos. Alguien preguntaba cómo hacerse más conocido o cómo mostrar las cosas. Miren, esta fue una invitación que me hicieron para una exposición que hablaba de la diversidad. Entonces yo hice esta ilustración, que es una ciudad donde yo me imaginé que todo sería más agradable si nosotros nos viésemos a nosotros mismos, humanos, como flores. Porque si se dan cuenta, todas las flores son distintas, ¿verdad? Y a todos nos gusta que sean distintas. Entonces, nosotros, humanos, somos todos distintos. Somos de distinta altura, contextura, color, aroma, etcétera, pero como que no nos gusta mucho la diversidad humana. Entonces yo pensé, si todos fuéramos con cabeza de flor, esto sería mucho más amable. Y ese fue el como encargo, comillas, porque era de una exposición. Y ahí me di cuenta que había una oportunidad para mí de hacer estas mujeres, que yo venía dibujando hacía ya como 2 o 3 años en una libreta. Yo las subía dibujada con grafito a Instagram, me acuerdo, y las pasé a color y les empecé a poner esta cabeza de flor, porque en el fondo también habla como del florecer, y era lo que a mí me estaba pasando en esos momentos profesionalmente. Entonces vi una oportunidad en un encargo X, que era esta exposición, una oportunidad de trabajo, y comencé a desarrollar estas ilustraciones sin que nadie me lo pidiera. Y las hacía periódicamente y las subía a Instagram sin tener un cliente ajeno, el cliente era yo. Y eso significó también de que más gente empezó a ver las ilustraciones, a compartirlas, y empezaron a aparecer los clientes por Instagram.
clientes que me decían, oye, vi tu trabajo, ¿quieres participar? No sé, pues, quiero hacer un libro, o alguien empezó a decir, ¿vendes tus ilustraciones? Y ahí también me di cuenta que había gente interesada en comprar las ilustraciones como un objeto de arte, que no lo había visto. Empecé a mejorar la técnica de los trabajos que yo hacía en grafito, los traté de hacer digital y empecé a trabajar con el color también. Me puse otro proyecto que era esta serie de animales, que fue autoimpuesto. Dije, voy a empezar a hacer esta serie de animales como emocionales y mezclarlos también con las plantas. Y me obligaba a subir ciertos animales y ciertas mujeres con cabeza de flor cada cierto tiempo, para que en el fondo mantener como la constancia en las redes sociales. Todo esto finalmente da, y aquí se los digo como lo que me pasó a mí, ustedes hacen los trabajos y finalmente cuando uno de pronto tiene un trabajo dice, lo podría mandar a un concurso, y ahí empieza de pronto a aparecer cuando uno queda ganadora o seleccionada. Yo les voy a decir algo, no sé, mandaré a 10 concursos en el año, quedo seleccionada en 4, en 3, a veces quedo en 1, a veces no quedo en ninguno, pero es el hecho de mandar. Entonces, todos estos trabajos yo los empecé a mandar a concursos, pero existían de antes, es decir, fue un trabajo de maduración de la profesión, y los empecé a mandar, y por ejemplo, esto fue en Perú, esto fue en el mismo catálogo gringo, esto fue en otro catálogo europeo, que se ganaron una mención honrosa, ese también, este de nuevo en otra versión del catálogo de Latin American Illustration. Este fue el perro de plata, que para mí es un hito también dentro de mi trabajo, porque esto fue hecho con grafito y lo mezclé un poco digitalmente. Es decir, todo lo que ustedes ven coloreado con rosado es digital, todo lo demás es grafito. Y me llegó este perro de plata que yo atesoro, como si fuera la gaviota de Viña. Llegó mi perro colombiano, así que feliz y agradecida por el premio. Y, por ejemplo, me atreví también a mandar mis ilustraciones a la Bienal de Diseño, y primero la alegría de saber que estoy seleccionada y después la alegría de saber que fui finalista en la categoría de ilustración digital. Lo hice, nadie me obligó, me atreví a hacerlo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no ganen. Y si no ganan, es igual a que quede la ilustración guardada en el computador. Entonces hay que atreverse, hay que vencer los miedos y atreverse. Yo me encuentro en una situación donde la ilustración finalmente me ha permitido tener distintos proyectos, como hacer portadas para libros de neurociencia y libros políticos, trabajar para el gobierno en material institucional. Esto es para el programa Noche Digna del mismo Ministerio de Desarrollo Social, para el Ministerio de Educación, haciendo libros ilustrados completos de textos escolares, proyectos propios que están en desarrollo. Esta fue una revista para una biblioteca escolar. Otros libros, que este es un libro de emociones, este es un libro de cuentos peruanos. Y ya aquí, a estas alturas, estoy hablando que esto llevamos los últimos 2 años, ya estoy ilustrando 100% digital por un tema de tiempo, ¿ya? Me es mucho más rápido poder hacerlo 100% digital, pero en el fondo siempre aplico todo lo que sabía hacer a mano, con las técnicas tradicionales lo aplico digital. Y de nuevo, las redes a uno le dan sorpresa, y este trabajo, por ejemplo, fue para un libro en Portugal. Es decir, ellos me escribieron, era un libro para una fundación, y yo mandé las ilustraciones y después Perdón, mi teléfono. Y después me mandaron el libro. Aquí hay otro trabajo autoimpuesto, es decir, yo dije, voy a hacer una serie con esta señora que se está robando esta planta. Lo tomé como si fuera un proyecto previo a un libro, por lo tanto terminé las ilustraciones lo mejor posible como yo las estaba viendo. Y esto es para contarle un poco que uno tiene que ir buscando su oportunidad. Este es mi primer libro como autora, es decir, la idea, el texto y las ilustraciones son mías. Yo estaba haciendo un taller de ilustración en acuarela, miren, y mi propuesta fue, porque había que hacer un calendario, tomar cuentos clásicos y pintarlos con acuarela. Y después salió este calendario. Entonces aquí yo les voy a mostrar el proceso completo. Aquí está el boceto de Pinocho, que yo lo hice yendo a clase, tomando un Starbucks, porque muy estiloso, por supuesto, iba muerto de frío el pobre, ahí con las acuarelas, todas las pruebas que hice con acuarelas hasta llegar a la ilustración final. Esta fue la ilustración final.
y aquí está aplicada al calendario. ¿Ya? Y entonces, yo en ese momento estaba pasando por una situación personal bastante complicada y fue mi profe del curso de ilustración la que me dijo que terminara el proyecto, ¿ya? Porque de pronto puede ser que ustedes un día no tengan ganas y no sé qué, chiquillos, hay que hacerse las ganas y terminar las cosas. Y yo estaba tan agradecida como de la vida porque finalmente había logrado terminar este proyecto que dije, lo voy a subir a Instagram. Muchos me dijeron, pero que eres loca, ¿por qué no lo vendiste? No sé qué. Ya, a mí me dio lo mismo, yo quise agradecerle a la vida y lo subí a Instagram. Y resulta, subí estos archivos, que lo vio una editora. Y esta editora me llama a una reunión y me ofrece la opción de convertirlo en un libro. Entonces, esta ilustración finalmente terminó siendo un libro. Todo mi calendario que yo había hecho con acuarela y que estuve a punto de tirar por la borda, se terminó siendo un libro para niños con objetos escondidos que tuve que rehacer digitalmente en el fondo para poder esconder los objetos y porque tuve un plazo de 5 meses para hacerlo, entonces era muy poco tiempo. Y ahí quedó en el libro y, por ejemplo, lo pude presentar en la biblioteca en el Café Literario y también en la FIC del año pasado en la sede de San Joaquín, de Santo Tomás. Entonces tuvo 2 presentaciones y finalmente terminó como el proyecto concretado. Y hoy, con el tema de la pandemia, es ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo ha cambiado un poco el tema de mi situación de ilustrador independiente desde la pandemia? Una cosa que yo creo que fue una ventaja comparativa respecto a otras profesiones, el hecho de que uno puede trabajar el diseño, en mi caso la ilustración, pero conozco muchos diseñadores que pueden hacer su trabajo ahora y siempre desde un computador, con donde quiera que estén. Por lo tanto, eso permite que yo haya podido hacer un libro para Portugal, haya podido mandar mi trabajo a México, que mi trabajo haya ido a Colombia, que haya ido a Polonia, que yo ahí trabajando me atreví a hacer ahora talleres virtuales, que antes los hacía acá en mi casa, y tener alumnas, por ejemplo, de Arica, alumnas de Concepción, alumnas de México, que antes no podía, por un tema de que no podían llegar a Santiago. Entonces, es una ventaja poder trabajar desde la casa y también hay que ver, siempre busquen la oportunidad. Yo sé que esto nos complica un poco el tema de lo que está pasando hoy en día porque es terrible, pero también vean la oportunidad. No sé, de pronto no tienen que levantarse temprano para ir a clases, me refiero. Pueden estar desde su casa, aprender ahí un poco más abrigados. Si hay alguno que ya está por titularse, también ven la oportunidad quizá al principio de desarrollarse en cierta área del diseño desde la casa. A mí no me ha cambiado la rutina. He podido adaptarlo y, por ejemplo, esto es mi último proyecto autoimpuesto que dije voy a hacer un abecedario. Y llevo esas 2 porque es harta pega hacer cada letra. No sé lo que vaya a salir con esto. Es que no tengo idea. Capaz que aparezca alguien y me compre el abecedario, capaz que no pase nada, no lo sé. Pero para mí me sirve porque voy practicando, puliendo la técnica y también es como un respiro a los otros proyectos que estoy haciendo. Sandra, Sandra, tú nos mencionabas que era súper importante revisar referentes de ilustración y nos preguntan en el chat, ¿cuáles son tus referentes en la ilustración, ya sea internacional o nacional, que nos puedas comentar? Mira, en la ilustración internacional me gusta mucho el trabajo de la española Elena Odriozola, Odriozola, para que la busquen. Elena Odriozola, también del mexicano Jesús Cisneros, la canadiense Isabel Arsenault, el trabajo de colegas chilenos, la Alejandra Costa, la admiro y la quiero mucho. Ella también me ha dado muy buenos consejos respecto a profesionalizar el trabajo. Vean su trabajo que es increíble. La Lore Salinas, la Paula Álvarez, por supuesto mi profe, la Paloma Valdivia, Francisco Lea también, que tiene un espectro bien amplio de ilustraciones, Gabriel Pacheco, que es un ilustrador mexicano, Olaf Hayek, que fue un ilustrador alemán con el que pude ir a tomar clase. Sí, ellos. Y todos ellos son muy distintos entre sí, pero tienen algo que pueden trabajar a través del color y que a mí me gusta mucho. Entonces,
cuando veo su trabajo, en el fondo también me voy inspirando para ver cómo desarrollar los míos. Y en relación a eso, de Santiago nos preguntan, ¿qué tan importante es el estilo de la ilustración para entrar en el mercado? Yo creo que hay que diferenciarse. Si es lo que les decía un poco antes, cuando hay un estilo de moda, yo me acuerdo hace unos años que estaba súper de moda poner como recortes vintage a todos, así como esta vieja versión mía, de todo. Y a todo lo que uno le ponía era como que estaba muy de moda, pero eso pasa. Entonces ustedes, en el fondo, si logran diferenciarse, lo que están haciendo es como pavimentar un camino a largo plazo. Cuando uno sucumbe a la moda de gráfica, finalmente tiene pega o trabajo por un rato. Y después la moda pasa y uno no, es como, pucha, es que tu estilo está un poco pasado de moda. A mí me pasó que al principio me comparaba mucho con lo que estaba de moda y no encajaba, hasta cuando me di cuenta que mi estilo, mi lenguaje eran estos monos curvos y coloridos, y lo he mantenido. Y yo sé que hay gente que no le gusta, pero hay otros que sí. Entonces uno también tiene que entender que su trabajo no le gusta a todo el mundo, pero tiene que trabajar para los que sí le gustan. Sandra, y de Puerto Montt nos pregunta Karen, ¿cómo registrar una ilustración que es de tu autoría en derechos de autor? Si nos podrías contar un poco cómo funciona el derecho de autor en la ilustración. Mira, hay una, no me acuerdo si es en la DIVAM, hay una parte que uno puede como registrar las ilustraciones, que en el fondo uno puede llevar un CD, ya no sé cómo se hace ahora en realidad, pues puede hacerlo virtual y uno registra como el proyecto. En el caso de los libros, que es donde yo más he trabajado el tema, uno firma un contrato. Eso es súper importante. Y en el contrato uno dice que uno le cede los derechos de explotación de imagen solo para ese libro. Entonces, en el fondo, los derechos propios, es decir, nadie nunca va a poder negar que los derechos de esas ilustraciones son míos, que yo los hice, jamás, de los jamás. Y yo le estoy pasando a la editorial el permiso para que lo pueda vender después de cierto. Otra pregunta que nos hacen de San Joaquín, Mario nos pregunta, en el fondo es como la pregunta del millón, en diseño sobre todo siempre pasa eso, ¿cuánto se cobra en los proyectos y cómo se debe considerar los costos asociados por hora? Eso da como para un curso, una casa entera. Sí, esa es la pregunta del $1.000.000. A ver, mira, yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo finalmente siempre tomé como un precio mercado, que era lo que a mí me pagaban en una revista establecida, y que me pagaban 65.000 pesos por una ilustración de media página, como medio tamaño cartel, ¿ya? Eso es lo que me pagaban hace 3 años. Entonces, eso es como mi base, y ahí voy viendo más o menos cuánto cobrar, si es tamaño completo, doble carta, o sea, doble página, etc. Pero ustedes tienen que considerar otras cosas. Primero, el cliente. No es lo mismo trabajar para la Coca-Cola que para trabajar para una editorial independiente. No es lo mismo, aunque alguien diga, pero si es el mismo trabajo. No, no es lo mismo, porque la Coca-Cola va a llegar a mucha más gente, su imagen va a ser explotada y va a ser vista por mucha más gente, por lo tanto eso tiene un costo. No es lo mismo si a uno le piden algo que va a durar 3 meses en redes sociales, así le piden algo para una campaña publicitaria que va a durar 1 mes o que va a durar 1 año. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas hay que irlas sopesando. Si yo trabajo digitalmente, tengo que ver cuánto gasto en luz, cuánto gasto en internet, lo que necesito para vestirme, para comer. Todas esas cosas son costos que hay que considerarlos, porque de pronto ustedes dicen, ay, si lo hago en Photoshop, da lo mismo, no gasto nada. Gastan. De hecho, gastan su cuerpo, así que si se enferman tienen que pagarlo, y eso tiene que cubrirlo la ilustración. Si lo hacen con lápices, tienen que ver el tema de los papeles, etc. Entonces, yo siempre sugiero que al principio ustedes como que coloquen todos los gastos fijos que tienen. Hay muchas cosas para sacar los costos, hay muchos, así que pueden encontrar material en internet, así como saber cuánto vale mi valor hora. A mí no me funciona mucho eso, porque hay trabajo en que me demoro 1 hora y otros igual de detallados me puedo demorar 12 horas. Entonces yo en realidad como que saco cuánto necesito para vivir, para tener un referente más o menos, y lo comparo también con este otro referente que les cuento. Bueno, y como última pregunta de la sede de Santiago, nos preguntan cómo te inspiran, cuál es tu inspiración para ilustrar.
Me inspiro en cosas bien simples, la verdad. En lo cotidiano en general, como que me pasa que cuando estoy colapsada me gusta simplemente tomar un café y salir al balcón. Me gusta mirar a la gente, de pronto escuchar los chistes que dicen otros y empezar a decir, podría aprovechar eso para alguna historia. Mirar, de pronto, voy a decirles cualquier tontera, pero uno va caminando por la calle y se encuentra con una casa rosada con el techo verde. Le tomo una foto con el celular y digo, oye, podría utilizar eso para mis personajes. Entonces, todas esas cosas me van inspirando. No confío mucho en mi cabeza, así que voy anotando las cosas. Si no tengo una libreta, anoto en el celular, porque las buenas ideas no se quedan, créanme, se van. Esas cosas que a uno se le ocurre cuando sale de la ducha, tienen que anotarla. Entonces, me inspiro, sí, en esas cosas, en las buenas conversaciones, en las cosas simples. Sandra, veamos tu proceso de ilustración en el siguiente video para que puedan ver cómo... Son 2 videos que les voy a compartir, que está desde el boceto, son los 2 completamente digital, desde el boceto a cómo termino pintando y dándole las sombras. Eso es por una ilustración un poco autorretrato, yo nado, y entonces la piscina donde voy a nadar es muy fea, o sea, me refiero, es muy gris, pero la sensación que me provoca nadar es de mucha alegría, entonces hice esta ilustración pensando en eso un poco, esa soy yo, por supuesto, con mi super gorro naranjo, y como yo me imagino el proceso de cómo sería mi viaje finalmente cuando nado, que me imagino que es muy colorido, aunque la piscina es muy gris. Entonces hice esta ilustración. Ahí está, 100% digital. Ok, mira, nos pregunta también, nos preguntan, disculpa, se me movió la... ¿Cómo se debe cobrar, como por ejemplo para la portada de un libro? Hay varias preguntas relacionadas como con los cobros, es como lo que más nos importa. Entonces, una de las preguntas que nos hacen directamente, ¿cómo se debe cobrar por la portada de un libro, de una novela? Chuta, es que, bueno, es un poco parecido a lo que les contaba antes, pero yo les puedo dar un poco, es difícil, porque sobre todo ahora no sé cómo están los precios, con el tema de la pandemia, créanme que todo se modificó, así que todo esto que les estoy contando es pre-pandemia, pero va a depender de la editorial también, los precios van desde, por portada de libro, desde 150, 130 mil pesos hacia arriba, eso les puedo decir. Eso es lo que a mí me han pagado, editoriales chicas me han pagado 130 lucas líquidas por portada, solo por la portada. Pero el año pasado, así que no sé este año con pandemia. Sí, ha cambiado un poco el escenario con el tema de la pandemia. Y como última pregunta, Sandra, nos hacen si un diseñador o un ilustrador debe saber dibujar. Esa es la última pregunta que nos hacen en el chat. No, un diseñador no debe saber, un diseñador debe saber observar, un ilustrador no debe saber dibujar, un ilustrador debe saber conceptualizar. Y mira, de seguro hay colegas que no están de acuerdo con eso, esto es mi apreciación, pero yo me he dado cuenta que hay ilustraciones súper potentes en concepto con dibujos de palitos, ¿ya? Entonces finalmente, es cierto, hay una riqueza técnica, hay una riqueza visual en cuando algo queda mejor ilustrado o no, me refiero como bien trabajado, pero no hay que ser realista al momento de dibujar. Yo le coloco mucho color a mis ilustraciones porque yo realista no soy, si se fijan todos los mis monos son medios deformes, pero encontré en el color un camino para poder potenciar mi lenguaje gráfico. Entonces, a través del color conceptualizo. Ahora, si ustedes encuentran que quieren dibujar increíblemente bien, bueno, deben practicar. Lamentablemente, no hay una píldora mágica, hay que practicar nomás. Ok, Sandra, muchas gracias por responder a las preguntas de nuestra audiencia. Quiero darle la bienvenida a Gonzalo, quien se integra y quiere saludar también a Sandra. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, hola Amanda, hola Sandra. Hola, Gonzalo. Bueno, primero que todo, oye, felicitaciones, una charla demasiado motivadora. Yo creo que nuestros estudiantes van a estar felices porque han descubierto una nueva beta en la cual podemos trabajar los diseñadores. Fuiste muy ilustrativa y
Y creo que las preguntas fueron bastante buenas, vienen a contingente lo que el estudiante, ¿verdad?, quiere saber. Eh, ya muchos a pronto de egresar y otros que están iniciando recién su primer año, por lo tanto, harto que aprender, harto que sacarte el jugo a ti, como docente, y no solamente para los estudiantes que están en Santiago, sino para toda nuestra sede. Ya tienen su contacto, así que vamos a estar por siempre unidos. Destacar tu trayectoria, ¿verdad? Felicitar a Amanda, excelente conducción. Y nada, a trabajar, a ilustrar, a diseñar y en tiempo de pandemia, harto amar. Yo creo que esa es la dosis para salir adelante. Amanda los va a dejar invitados para una próxima charla. Reitero mi agradecimiento, saludo a todos nuestros estudiantes de Antofagasta, Puerto Montt, a los docentes y nos vemos, ¿verdad?, en 2 jueves más para estar de nuevo disfrutando de una charla, de una ponencia. Un abrazo, Sandra, nos estamos viendo. Muchas gracias. Vale. Gracias, Gonzalo, por tus palabras. Y agradecemos a Sandra por su charla. Los chicos quedaron muy motivados, lo podemos ver en el chat. Fueron muy buenas las preguntas, como dijo Gonzalo, así que fue un gusto tener esta charla en la tercera versión de Ciclo de Charlas de Diseño 2020. Así que te agradecemos, Sandra, y los dejamos también invitados para la próxima charla, que se realizará el jueves 11 de junio, en el mismo horario, a las 16 horas, por la misma plataforma Teams. Van a estar publicadas en las redes sociales de cada sede el próximo expositor y además alguna biografía del expositor. Eso, agradecer a todos los que se conectaron y participaron en el chat y agradecer también a Sandra nuevamente por tu charla, que fue de gran ayuda para nuestros estudiantes. No, gracias a ustedes, de verdad, siempre es entretenido para uno mostrar el proceso. Yo los dejo, si alguien tiene alguna duda, me pueden escribir, está el Instagram, que en todas las sedes me pueden mandar mensajes sin ningún problema. Si tienen un tema con los costos, también los puedo guiar dentro de lo que sé. Y la verdad que les digo, independientes si son diseñadores gráficos, fotógrafos, tipógrafos, ilustradores, que feliz que hayan ilustradores, uno tiene que tener una pasión por lo que hace, chicos. Eso es, la pasión de verdad mueve el mundo. Y yo soy una ilustradora feliz, así que mientras pueda decirle a los demás lo bacán que es trabajar en lo que uno ama, feliz de hacerlo y de responder cualquier duda. Así que gracias por la invitación a ustedes, se pasaron. De verdad que sí. Así, recordamos también tu página web, que es www.sandraconejeros.com, y tu red social es sconejero de Instagram, para que la puedan revisar. Muchas gracias. ¡Chao! Chao, chao. Que estés bien, Sandra. Chao. Chao.